Venezuela, nosotros iniciamos entonces nuestra entrevista aquí en NSI Emisión Matutina. El invitado de hoy, el abogado constitucionalista Cándido Ramírez. Abogado, muy buenos días, los que nos une el día de hoy para hablar sobre las elecciones municipales y de lo que son las elecciones no solamente en nuestro país, sino también en Latinoamérica. Muy buenos días, bienvenidos a la pantalla de Canal I. Muchas gracias, licenciado, y buenos días a todo el pueblo venezolano que nos oye. Gracias a Canal I por la invitación. Venezuela presenció el domingo una fiesta electoral, una fiesta que nos permitió reencontrarnos nosotros como venezolanos e ir con lo que establece la Constitución, es decir, la constitucionalidad del proceso electoral. Recordemos que hace un año nosotros tuvimos la elección presidencial y en cierto sentido se pretendió resquebrajar la institucionalidad, el desconocimiento a uno de los poderes constitucionales del Estado. Y en este sentido, bueno, Venezuela sumó con lo que establece nuestra Constitución. El pasado abril las elecciones a las gobernaciones y ahora el pasado domingo las elecciones a las alcaldías. Doctor, y la importancia también que tiene este proceso electoral, no solamente para Venezuela, para Latinoamérica, porque en los últimos años hemos tenido elecciones en países como Brasil, Argentina, Uruguay, México y ahora el domingo Venezuela. Recordemos que el presidente de la República también dijo que en los últimos 12 meses se han realizado ya 7 elecciones. La importancia para lo que es la vida democrática en el país. Es muy importante atender a la democracia de Venezuela y en la región de Latinoamérica. Recordemos que Venezuela, al igual que el Paraguay, Brasil, cuentan un sistema automatizado y esto da garantía al elector. Esto permite ser auditable, a diferencia de las votaciones manuales, porque de cierto punto el control político toma partido para poder controlar el voto. En el sistema manual, o la diferencia del sistema manual al sistema automatizado es auditable, es controlable. Entonces, en este sentido, Venezuela es pionera y Venezuela ha dado pasos importantísimos en materia de garantías y de seguridad electorales, al igual que los otros países. Ahora, la gran pregunta es por qué parte de Latinoamérica no se ha sumado con Venezuela, Brasil y Paraguay. Hay intereses políticos, hay robustez en los sistemas electorales. Entonces, en este sentido, Venezuela se ha abierto al panorama para establecer un principio político democrático, soberanía popular, que el pueblo elija y incentivar lo que establece nuestra Constitución, porque recordemos que nuestra Constitución, el artículo número 5, establece que la soberanía radica en el pueblo y que se ejerce a través del voto y a través del referendo. Entonces, Venezuela está dando ejemplos porque recordemos que el mundo está centrado sobre Venezuela y Venezuela está trascendiendo económicamente porque el sistema electoral es importante para fortalecer la democracia, para permitir que el pueblo se movilice y vota por quien le parezca, para que crea que pueda llevar las riendas de nuestra Venezuela en tiempos actuales. Hombre, doctor, usted tocó un punto aquí muy importante sobre lo que era el voto manual y el voto automático, ¿no? Vámonos, por ejemplo, 40 años atrás, aquí en Venezuela. Cuando se realizaban esos votos manuales, ¿cuál sería la diferencia a lo actual, a este voto sistematizado, para que esa gente joven que nos está viendo, que solamente ha votado a través del voto automático, para explicarles cómo era anteriormente esos votos manuales y qué venía después de una elección con esos votos manuales? Su pregunta es muy interesante porque el acto de votar es una manifestación, es una voluntad individual que tiene el ser humano, porque así lo establece la Constitución en Venezuela. Yo creo que todas las constituciones del mundo, el acto de votar. Ahora, ¿cómo garantizar, cómo dar fiabilidad a ese voto? Venezuela trascendió hacia la era de la tecnología para permitir o establecer el voto electrónico y que pudiera ser controlable y auditable. Nosotros hemos contado con las observaciones internacionales, en este caso los Centros de Expertos Electorales de Latinoamérica, el CELA, donde han sido veedores internacionales. Entonces, en este sentido, ¿cuál es la diferencia entre el voto electrónico y el voto manual? Que en el voto electrónico permite, controlar, permite auditar, permite la transparencia, mientras con el voto manual pues no hay transparencia, porque siempre, el que encabeza la fuerza política, pues lleva mayor partido, lleva mayor fuerza de ligereza. Entonces, en este sentido, Venezuela ha trascendido hacia el voto electrónico como garantía del elector, porque ¿qué pasa? Que el acto de votar no solamente el domingo,
el acto de votar se tiene que ver manifestado en el cumplimiento de una promesa electoral y en el cumplimiento de uno de los fines esenciales del Estado venezolano a través de la actividad administrativa tendiente a la satisfacción del interés general. En este caso, en la estructura del Poder Público Nacional, que está por el Poder Ejecutivo, y en este caso las gobernaciones, los consejos legislativos, las alcaldías, los alcaldes y los consejos municipales. Exacto, y un sistema electoral que sí garantiza el 100% de transparencia, ¿no? Sí, en los sistemas electorales garantiza el 100% de transparencia porque permite ser auditable. Ahora, Venezuela marcó un hito muy importante el año pasado y nosotros hacemos comparaciones con las elecciones en los Estados Unidos de Norteamérica. El presidente Trump interpone un recurso porque supuestamente, bueno, el presidente Biden le ha hecho fraude a las elecciones y se sometió, en este caso, a uno de los poderes constituidos de los estados como fue el Poder Judicial. Y el Poder Judicial determinó que el que había ganado había sido Biden. Por tanto, bueno, Trump hace manifestaciones y también hay privados de la libertad. ¿Qué pasa en Venezuela en la elección del 28 de julio? Hubo cuestionamiento, pero bueno, se sometió el Poder Ejecutivo, se sometió al Poder Judicial a través de la sala electoral, quien determinara si hubo fraude o no hubo fraude. Bueno, la sala electoral determinó y aquí nos sometimos a un poder. Entonces, ¿por qué en un país sí y en otro país no? ¿Acaso es que nosotros estamos aislados de la democracia? El ser humano es un animal político, decía Aristóteles, porque permite que nosotros nos podemos relacionar a través de lo que es la democracia para darle vida a la democracia, porque la democracia no es más que la expresión, la democracia no es que es un pacto social de convivencia, donde se permita reivindicar sus derechos fundamentales. Y en este caso, en nuestra Constitución tiene un añadido, que es que nuestra Constitución es garantista que permite reivindicar derechos sociales, como el derecho a la vivienda, derecho a la salud, derecho a la educación. Perfecto. Y sobre todo, lo más importante de nuestra Constitución, a la diferencia de las demás constituciones de Latinoamérica, es que eleva tratados de derechos fundamentales a jerarquía de rango constitucional, como así lo establece nuestra Constitución en el artículo 23. Bien, doctor, vamos a hacer una pausa. Amigos, en minutos, solo minutos, continuaremos más con esta entrevista con el abogado constitucionalista Cándido Ramírez. Ya venimos. Venezuela, y continuamos con más de nuestra entrevista con el abogado constitucionalista Cándido Ramírez, en este caso hablando pues de las elecciones municipales del pasado domingo. Doctor, hace rato tocaba un tema muy importante, ¿no?, con respecto ya a lo que es Donald Trump, Estados Unidos, Venezuela. También quisiera escuchar su opinión sobre que a pesar de las severas sanciones que le ha impuesto Estados Unidos a Venezuela, con todo y eso salimos adelante y se pudo llevar a cabo estas elecciones y convocar a la gente a la calle para que cumplieran con su deber. Esto es una gran pregunta que trasciende a Latinoamérica, ¿no? ¿Cuáles países de Latinoamérica tienen mayor soberanía? Porque Estados Unidos estornuda y cualquier país de Latinoamérica se arrodilla. Sí. En este caso Venezuela ha sido más independiente, soberana, Brasil y México. Entonces, en este sentido, ¿no?, a pesar de, digamos, de las sanciones que desde el punto de vista del derecho internacional violan el principio de soberanía y de libre determinación de los pueblos, porque todos los pueblos son soberanos, independientes, Venezuela ha tenido un crecimiento económico y así quedó establecido en la Cumbre Mundial Económica en Davos, Suiza, donde se habló de un crecimiento de Venezuela. Entonces, ¿hasta qué punto una política de Estado bien manejada puede evadir una sanción arbitraria? Venezuela tenía un crecimiento económico. Venezuela se proyecta ahora hacia la economía mundial, dejando de un lado la geopolítica, porque la economía mundial está moviendo el tablero, digamos, el globalismo, y en este sentido Venezuela, a pesar de las sanciones, ha salido adelante. Venezuela, el pueblo venezolano se ha manifestado y se ha expresado. Ahora, la elección de este domingo, ¿cómo se ve materializada con la cotidianidad del pueblo venezolano? ¿Cómo de cierta medida nos beneficia a nosotros? Bueno, más democracia, responsabilidad sobre el Estado venezolano para cumplir con los fines esenciales, desde el punto de vista internacional, de cara a la comunidad mundial, pues bueno, que ha establecido el principio de la democracia. Entonces, en este sentido, Venezuela apunta hacia unos nuevos tiempos
geoeconómicos interesantes de un crecimiento económico para que el venezolano de a pie gane más, para atender los servicios públicos, porque si bien es cierto, las sanciones desde cierto punto de vista impiden al Estado de cumplir con los fines esenciales. Tocó un punto también que es lo cotidiano aquí en nuestro país. Por ejemplo, en los estados del occidente del país, por nombrar alguna región, en esos estados del occidente de nuestro país, se ha visto afectado por las lluvias, ¿no? Y ahí ha estado el gobierno nacional atendiendo a esa gente. Con todo y ese también, con todo ese problema, gran problema allá en esos estados, la gente salió igual a votar, igual el gobierno venezolano siguió cumpliendo, o sea, con acompañar a la gente, no abandonarlos en las casas de refugio y todo este tipo de cosas, y también igual se llevó la elección en estados como por ejemplo en el Apure. Sí. ¿Qué opinión merece eso también? Porque el punto aquí es la constitucionalidad de las elecciones, la constitucionalidad de los actos de gobierno del Estado, entendiendo al Estado como población, territorio y gobierno, y son políticas públicas bien manejadas para atender a la población en caso de desastre. Pero en este sentido, Venezuela, a pesar de todas las dificultades, ha salido adelante. Entonces, la perspectiva, digamos, de una geopolítica atendiendo a un factor constitucional como principio fundamental. Sí. En el caso de nuestros compatriotas que fueron enviados a El Salvador, y que bueno, que el Estado venezolano de alguna u otra forma se motivó, se movió para realzar un principio de, digamos, de identidad, un principio de libertad. Más allá, el Estado venezolano, al igual como para atender estas necesidades en Mérida, en algunas regiones del país también, atendió la necesidad de nuestros compatriotas que fueron enviados a El Salvador y que de alguna u otra manera los han enviado para Venezuela. O sea, vemos un Estado, digamos, garantista, un Estado que se preocupa por la dignidad de todos los venezolanos, no importa del color político que sea. Entonces, nosotros vemos un Estado más motivado en atención a políticas públicas, vemos un Estado más motivado hacia la política internacional con resultados positivos para la región de Latinoamérica y para el mundo, porque Venezuela tiene lo que el mundo necesita, el mundo que está inmerso en la guerra por lo que sucede en Gaza. Es una necesidad humana atender a un derecho fundamental, los niños que mueren. Nosotros vimos en el transcurso de la semana imágenes de niños donde estaban muriendo de hambre. ¿Qué pasa con la comunidad internacional? ¿Qué pasa con la Corte Internacional de Justicia? ¿Qué pasa con la Corte Penal Internacional? La mayoría de los estados somos suscriptores del Estatuto de Roma. Entonces, en este sentido vemos un Estado preocupado por la necesidad, no solamente del pueblo venezolano, sino por la necesidad de la comunidad mundial. Perfecto. El presidente Nicolás Maduro, durante las elecciones del día domingo, también indicó que no había una sola queja, no había sucedido actos de violencia de ningún tipo durante lo que fueron las elecciones del día domingo. ¿Cómo ve usted eso, abogado? ¿Es un triunfo también del ciudadano, del pueblo venezolano? Es un triunfo del ciudadano. Y recordemos que el ciudadano tiene la facultad de votar. No se puede trancar esa voluntad sagrada. Y hasta qué punto, y aquí cabe una pregunta, porque cierta parte del liderazgo, digamos, de la oposición decía, usted no salga a votar. Pero hace un año sí, todos tenemos que salir a votar. Entonces, cuando yo tengo un triunfo, interesante, pero cuando tengo una derrota, pues no vote porque el sistema no sirve. Ahora bien, decía Aristóteles, en la justicia no se trata de vencer al otro, se trata de que la justicia se manifieste y opera el mismo principio electoral, porque es que cuando yo me mido a una contienda, él no es mi enemigo político, él es un adversario. Por tanto, yo no puedo trancar esa voluntad popular para decidir, mira, usted no vote aquí, pero sí debe votar acá. Entonces, en este sentido también recae gran responsabilidad sobre el Estado venezolano ir hacia una conciliación. Claro. Esa parte, digamos, de la oposición moderada o esa parte de la oposición radical tiene que ir a un consenso para ir a un pacto político y un pacto de paz, porque al fin y al cabo todos somos venezolanos. Y el principio fundamental de quienes dirigen las riendas de nuestro país es preocuparse por todos los venezolanos, ir hacia un diálogo para que crezca la economía venezolana, para que crezcamos todos.
Bien, abogado, si me permite, vamos a una pausa. Amigos, ustedes no se aparten porque en minutos continuaremos con más de esta entrevista con el abogado constitucional Cándido Ramírez. Ya venimos. Venezuela, y nosotros continuamos con más en nuestra entrevista de NCI, emisión matutina. Hoy nos acompaña el abogado constitucionalista Cándido Ramírez. Bien, abogado, también queríamos pues saber, conocer de usted la importancia que tienen los veedores internacionales. Hay mucha gente que cree que el trabajo de un veedor internacional es llegar y ver si la elección está bien o está mal, pero creo que ese no es el trabajo. Creo que eso va mucho más allá, ¿no? Bueno, los veedores, como bien lo dice, observa, ven, y al fin y al cabo hay una acta de cómo marcha el proceso electoral, porque, digamos, nadie puede incidir sobre el proceso electoral de ningún país. Es una garantía, y cuando tú llamas a veedores internacionales, significa que hay transparencia. Cuando tú permites que tu sistema electoral sea auditable y controlable, significa que es garante. La elección del 28 de julio, aquí vino el Centro Carter, aquí vino la Unión Europea, aquí vino el Centro Experto Electoral de Latinoamérica. O sea, es decir, el mundo estaba centrado en Venezuela y se generó un resultado. El pueblo decidió y hay que respetar esa voluntad popular. Entonces, más allá del veedor, significa es que mi juego es limpio, que hay transparencia. Ven, vamos a auditar, vean las actas, y los sistemas son transparentes. Perfecto. Y esto, por ejemplo, cuando aquí viene un veedor internacional, de repente esas cosas interesantes o positivas que ve aquí, esto lo podría de repente llevar de ejemplo a otros países en su sistema de elecciones. Yo creo que Venezuela ha marcado un hito importante en la historia republicana. Primero porque la primera constitución de Latinoamérica fue nuestra constitución de 1811, la constitución de Bolívar. Fue creadora, o digamos fue ejemplo y fue fuente para el derecho internacional. Y Venezuela sigue siendo ejemplo en la democracia. Siempre se realizan procesos electorales y el pueblo se manifiesta. Pero aquí también cabe una pregunta: ¿qué papel juegan los medios sobre la opinión pública, que siempre están ahí latente? Entonces, a Venezuela se ha cuestionado mucho y se sigue cuestionando y no se saca la verdad, lo bueno que tenemos en Venezuela, que se permite elecciones, que permite ser controlable. Por ejemplo, en el caso de Argentina, a veces la gente pide actas, en el caso de Estados Unidos, y bueno, cada país tiene sus procesos electorales, cada país tiene su soberanía, no se puede someter a ninguna jurisdicción internacional. Entonces, más allá de esto es cómo funciona el derecho interno venezolano, lo que permite nuestra Constitución. Y nuestra Constitución establece los procesos electorales que no se pueden trancar. Entonces, en este sentido, Venezuela sigue siendo ejemplo para Latinoamérica y para el mundo. Pero lo que pasa es que es Venezuela. Pero si fuese otro país, sería diferente. Entonces, en este sentido, nosotros hemos llevado reformas constitucionales. Pero ahora bien, la frase, ¿no?, dentro de la Constitución todo, fuera de la Constitución nada. Y la propia Constitución permite su mecanismo para que pudiera ser modificada. Y nuestra Constitución ha establecido los mecanismos. Entonces, habría que preguntar si la Constitución de El Salvador, respetando la soberanía de El Salvador, cumplió esos mecanismos. Entonces, es por qué en unos países sí, en otros no. Entonces, nosotros no podemos condicionar, nosotros tenemos que sumar, nosotros tenemos que identificarnos más como venezolanos. Y decía un filósofo que ningún ser humano puede obrar éticamente si no siente la necesidad del otro. Es decir, sentir la necesidad del colectivo, hacia dónde va Venezuela, hacia dónde va el mundo, preguntarnos cuál es nuestra actitud, dar lo mejor de nosotros. Y algo importante acá, en el caso de Estados Unidos, cuando perdió el presidente Trump. El presidente Trump perdió, pero siguió en la campaña. Sí. ¿Qué pasa aquí con la dirigente de la oposición? Pierde, se tranca, desaparece. No, tiene que seguir en la contienda, tiene que seguir en el juego político, porque forma parte de la naturaleza del Estado. Y no echar culpas al gobierno. Abogado, ¿cómo ha visto también el desempeño de los medios de comunicación? Bueno, medios de comunicación es una cosa, periodista es otra, ¿no? Pero ¿cómo ha visto el desempeño de los medios de comunicación dentro y fuera de Venezuela con respecto a las elecciones que se realizan aquí? Unos atacan, otros defienden. Bueno, los medios de comunicación son importantísimos porque levantan la voz, levantan el despertar, la información, y uno tiene derecho a estar informado, ¿no? Yo veo un equilibrio moderado en los medios de comunicación venezolanos, más sensato, respetando
lo que establece la ley venezolana. Cada país independientemente tiene sus medios de comunicación. Los medios de comunicación es un poder muy importante que tienen que ir con la ética y con la verdad, y en este sentido, bueno, vamos avanzando. Exacto. También es importante, doctor, hablar sobre el tema de esos proyectos que se eligieron el día domingo, ¿no? Por primera vez, es un hecho histórico. Esto haciéndole un llamado a los jóvenes a votar, a elegir esos proyectos para sus comunas, en cuanto al tema de salud, el tema de educación, de cultura. ¿Qué le pareció? Mira, esto me hace recordar a una frase del filósofo inglés John Locke. Decía que el pueblo inglés solamente es libre el día de las elecciones. Y en este sentido es que, digamos, en Venezuela la democracia es pluralista y va mucho más allá para permitir que el pueblo venezolano no sea libre el día de las elecciones. El pueblo se ve motivado por una consulta popular. El pueblo se ve motivado porque hay una legislación venezolana que le da garantías, que le da derechos para reactivar y renacer esa democracia. Por ejemplo, en el caso Colombia, que el presidente, el Ejecutivo colombiano presenta ante el Senado una ley a la reforma laboral. El Congreso la veta y la sabotea porque reivindica derechos. Entonces, y así sucesivamente en otros países. Pero en el caso venezolano hay una motivación, hay un sistema escalonado hacia el fortalecimiento de los derechos laborales, que no solamente yo vaya a votar por un candidato a un partido político el día domingo, no, eso trasciende mucho más allá para que haya una motivación, una reactivación del derecho sagrado al voto que se ha materializado en la prestación de un servicio, en la reivindicación de derechos sociales, reivindicación de derechos laborales, en la reivindicación de derechos constitucionales y lo más importante también en la reivindicación de los derechos fundamentales. Nosotros lo hemos visto como un Estado garantista y protector de nuestra Constitución apostó por nuestros migrantes, que en alguna u otra manera salieron en precarias condiciones. El Estado los ha llamado, les ha tendido la mano, ha reivindicado su derecho moral de los niños que de alguna u otra manera fueron secuestrados, de nuestros privados de la libertad que fueron enviados a El Salvador. Es decir, el Estado pudo reivindicar esos derechos fundamentales establecidos en la Constitución, dado por un principio de voluntad popular, porque yo voté por usted, para que usted, bueno, reivindique esos derechos y, como dice el argot popular, bueno, se amarre los pantalones y lleve adelante un Estado como tiene que llevarse. Bien, doctor, muchas gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. Muchas gracias a usted. Bien, amigos, esta era entonces entrevista con el abogado constitucionalista Cándido Ramírez aquí en NCI, emisión matutina. Por su atención, mil gracias. Feliz día para todos.